Y vamos a ocuparnos, después de los titulares, de la postura que tenemos como medio editorial en lo que hace principalmente a la salud pública. Una salud pública que tiene sus luces, pero sus sombras son mucho más. Sus sombras que impactan por sobre todo en lo que hace a la economía. Y vamos a mostrarte algo que tiene que ver primero con lo que ocurría en la Argentina para aterrizar aquí en Paraguay. Y esto ocurrió en Las Heras. El padre de dos pequeñitos, de dos mellizos, contó su triste historia. Su esposa, ¿sabes cuántas veces tuvo que ir a la guardia? 5 veces con contracciones, pero no le brindaron la atención necesaria. Decía él tristemente, todos se lavaron las manos hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor. Rompió bolsa en el baño del hospital. Terrible suceso. Esta joven pareja hizo una denuncia pública a través de redes sociales donde asegura que por la falta de vida de atención médica, la mujer tuvo a sus gemelas en el baño del hospital y el terrible final, Diego. Ambas fallecieron. Ambas pequeñitas perdieron la vida. Argentina, ¿verdad? Sí, señor. Esto ahora, en Argentina. Quiero decirte una cosa, Eva. Me ha tocado a mí en particular, en las coberturas periodísticas, en los hospitales, ver este tipo de historias. Mamás que estaban internadas, los familiares o el esposo que se pasaba llamando a los medios, llamando a los números de salud pública, llamando y golpeando puertas para que a los chiquitos se los pueda salvar, como en este tipo de historia que nos contás, aterrizando a Paraguay, que tiene un sistema de salud débil, que no es nuevo, es verdad, arrastramos del pasado, pero al que está en el presente le corresponde, como en su campaña, cuando hacía promesas electorales de que iba a cambiar, que tiene que cambiar, porque de lo contrario nos encontramos con cada gobierno que dicen el tiempo que tenemos es corto, requerimos de otro periodo, y siempre nos encontramos con temas como estos que lo llevan a lo electoral. La gente no quiere más esperar, la gente ya quiere resultados. Y más ahora con esta pandemia que nadie seguro se imaginaba ni deseaba, pero todo gobierno debe hacer proyecciones, como cuando llegan las inundaciones, uno hace proyecciones y sabe que tendrá un impacto negativo en su economía. Ahora con la pandemia, en cuanto a salud, esta pandemia nos ha dejado resultados en lo sanitario malísimos. Hay cuestiones positivas que hay que destacar del señor Mazzoleni al frente de Salud Pública. Por un lado, excelente el que haya instalado los albergues. Excelente que desde el vamos arrancaron con esto de establecer cuarentena, que luego le llamaron cuarentena inteligente. Pero después, lamentablemente, el señor Mazzoleni tuvo debilidades en su equipo administrativo, en su equipo que hacía estas compras, y la gente empezaba a dudar por la manera en que se hacían estas negociaciones y apañaba manteniéndolos en el cargo. Un ministro que ha decepcionado en ese aspecto. Por eso destacaba lo bueno que hizo Mazzoleni en relación a esta cuarentena. Pero lamentablemente, cada día, para mucha gente que no es funcionaria pública, que no es funcionario público, es un día sin pan, es un día sin ingreso, es un día perdido. Y mucha gente está esperando que haya un Mazzoleni, así como arrancaba, en la economía, que no estamos teniendo, y hay desesperación. Por eso casi el estallido social y político en el Alto Paraná, y que casi también en otras zonas fronterizas. Se está perdiendo demasiado tiempo. Uno desea avanzar, se entiende, es a nivel mundial, pero Paraguay debe dar ejemplo no solamente por los albergues, debe dar ejemplo no solo porque de entrada puso cuarentena, debe dar ejemplo de transparencia, porque la corrupción siempre instalada en el país, y con estas listas internacionales, Paraguay casi siempre está en esa lista negra de corrupción, no sale de ella, porque ese dinero que debería ser destinado para inversión en la ciencia, en la salud y en la educación, lamentablemente es para cuestiones proselitistas, lamentablemente es para que la gente que forma parte de un partido de gobierno tenga un cupo de poder, tenga un cupo en la función pública, y no se invierte. Imagínense que hoy de cada 100 guaraníes, 78 es para pagar salarios, y no se reduce hace años, lamentablemente eso, porque es un cupo de poder que destinan para esa gente que te acompañó electoralmente, y el descuido que se sigue dando en las inversiones. Esto que veíamos en Argentina, acá en Paraguay ocurre también. Muchísimos padres
se ven con la desesperación que no tienen IPS, que no tienen un acceso directo a salud pública y que tienen que estar recurriendo a los presidentes seccionales, que es una vergüenza que eso ocurra todavía como ocurría en la era estronista y que hasta ahora, cuando hay un fallecido, recurren a un presidente seccional para un cajón, recurren para que le atiendan a través de recomendaciones y esa cultura de la recomendación hasta hoy día no se ha ido. La gente espera respuestas de nuestro gobierno. ¿Arrastramos cosas del pasado? Sí, pero al gobierno de turno le corresponde echar por tierra esas malas costumbres y tener ya de una buena vez un sistema de gobierno transparente que luche frontalmente contra la corrupción y que le permita a la gente tener salud pública digna. Es así, Diego, y realmente este es un caso, lo que estás viendo, lo que te contábamos, es un caso que ocurría en Argentina, un país vecino, un país al que muchos paraguayos también van buscando por ahí un sistema de salud mejor para hacerse tratamientos. Y no solamente vemos este tipo de situaciones en el caso de madres embarazadas, hay mucha otra gente que necesita de un servicio de salud, de una salud pública eficiente. Hay mucha gente que no tiene para pagar un seguro privado. Hay mucha gente que acude al IPS porque le están descontando todos los meses de su salario y es una cifra importante, es un monto que para el funcionario público, para la persona o para la persona asalariada significa algo. Eso se te está descontando todos los meses de tu sueldo. Vos te vas a IPS o a cualquier otro centro, no te atienden, te tratan mal, te derivan, hay gente en los pasillos y evidentemente esto ahora estalla o sale a la luz por la situación en la que nos encontramos. Todo el foco está en el COVID-19. Hay gente que tiene que esperar, hay gente que muere en los pasillos y no podemos seguir teniendo esta situación. Chicos, autoridades, quien tenga que hacer algo, que lo haga porque hay gente que se está muriendo, hay gente que la está pasando muy, muy mal y su único escape son las redes sociales. No, hasta ahí llega su clamor porque nadie más los escucha. Claro, la prensa como un método para hacer llegar la voz a las personas que tendrían que escucharla, ¿verdad? La autoridad sanitaria en este punto. Bueno, me quedo con dos casos que ocurrían durante este periodo de cuarentena. Primero en Ciudad del Este, una joven que falleció porque no consiguió terapia intensiva, ya que en ese momento estaban ocupadas prácticamente el 80% de las camas, y no solo por COVID, sino por otras patologías, otros problemas de salud. La gente tiene que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le metemos porque es COVID y le sacamos a la gente? O sea, llegamos al punto donde tenemos que decidir sobre la vida humana y priorizar al que tiene más chance de vida o priorizar a la persona que tiene menos ataque de salud. Y también lo otro, una menor de edad que en Central falleció debido a que tampoco no encontró terapia o camas de terapia. Sin duda alguna apoyo lo que están diciendo, teniendo en cuenta que la pandemia desnudó nuestros terribles problemas de salud que los veníamos ya arrastrando desde la época del dengue. El dengue, recordemos que durante este último periodo, de lo que quedó del año pasado y tuvimos una de las peores epidemias en cuanto a contagio e internados, comparada más o menos con el año 2013, donde Paraguay tuvo el pico de más de 100.000 muertos. Es verdad. Y eso, sin duda alguna, un poco de memoria, como mencionó Diego, es como que no aprendemos nada. Tuvimos más de 100.000 muertos por dengue y hoy por hoy el sistema de salud está colapsado y tampoco tenemos la suficiente cantidad de camas o terapistas que tendríamos que mejorar en ese sentido. Justamente lo charlábamos con Eva hace poquito. Bueno, hay gente que prefiere ser médico clínico o prefiere ser tener otra especialidad dentro de la medicina, teniendo en cuenta de que ganan lo mismo o ganan mucho mejor que siendo terapista. Y el terapista tendría que ganar lo que vale realmente. Por supuesto. Sin duda alguna, esto tiene que darnos la prioridad o pensar a futuro de mejorar las cosas como país, porque mientras sigamos así, va a venir otra pandemia, otra epidemia y vamos a ir lamentándonos por las mismas cuestiones que venimos reiterando desde hace años. Les tiro 3 datos. Mazzoleni, ¿qué estás haciendo con los 1.600 millones de dólares que en gran parte se destinó para salud pública? Lo siguiente, IPS para un seguro social y de jubilación. Solamente casi 2,7% del total de los que son población económicamente activa acceden a ello. Imagínate, de cada 10 personas, ni siquiera 3 tienen IPS. Y lo tercero que tiene que ver con las camas.
100 camas de terapia intensiva por cada millón de habitantes. Ni siquiera a eso llegamos. Nos encontramos con un sistema débil realmente, pero porque la corrupción nunca terminan de espantarla de nuestro país, porque muchas veces solucionan en el Congreso con los votos y prefieren hacer estas conexiones y hacer estos grupos para mantenerse en el poder, apañando precisamente esa falta de transparencia. Este es el momento, en pandemia, de aprender de las lecciones que nos ha dejado y que a mucha gente lamentablemente le ha tenido que despedir en cuestión de horas a su familiar, porque este COVID es bastante contagioso, bastante mortal. Diego, solamente lleva, lo único que quería aportar por último de mi parte, nosotros tenemos que dejar de dar esa imagen de pobres porque parece que vivimos a base de donaciones. Todo lo que tuvimos durante esta pandemia fue donación de Taiwán, donación de Estados Unidos, donación de Alemania, donación que Corea. Y es como que el gobierno festeja donaciones. En algún momento tendríamos que dar esa imagen de pobres o de vivir el famoso Ashinyaranga, como se dice en guaraní vulgarmente, y tendríamos que proveer de los recursos necesarios teniendo en cuenta de que como país, nosotros a nivel económico, no es que somos un país pobre. Hablando en términos económicos, somos el país que va a tener en cuestión de caída interno del PIB, del Producto Interno Bruto, Paraguay va a quedar mejor posicionado. Nuestra economía es sólida, tenemos políticas macroeconómicas que son sostenidas en el tiempo, pero lastimosamente no se ven acompañadas en inversiones públicas que vayan directo a la población en cuanto a educación y lo que estamos hablando de salud, y seguimos diciendo gracias por las donaciones. Eso en algún momento tendría que cambiar. Claro. Y por último nomás, cómo eso también, Renato, Diego, se ve reflejado en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enferma, del nivel social que sea, de algo realmente grave, ¿qué es lo que hace? Recurre a los amigos, recurre a las polladas, recurre a las rifas para poder seguir para seguir viviendo, es porque su sistema de salud es pobre y no le da esa posibilidad. Rifa, pollada, y vemos ese tipo de eventos que es lo mismo que nos presenta nuestro gobierno. Esa ayuda humanitaria, esa solidaridad es lo que nos mantiene vivos hasta ahora. Eso sin olvidar de que muchos paraguayos dependen del sistema de salud Argentina. Recordemos que muchos paraguayos realmente le deben a Argentina el que hayan recibido una atención digna que en su país no la tuvieron. Bien, vamos a seguir tocando evidentemente este tema delicado. La salud es lo más importante y está en la mira en este momento.